Hola, ¿cómo están todos ustedes, queridos radioescuchas? Estamos otra vez aquí, ¿sí? En el programa Patrimonio e Identidad de los Pueblos Hídricos de la Cuenca de México. Estamos en la mejor radio, la radio es el Mexiquense Radio, ¿sí? Aquí en el mejor periódico que hay en todo el Estado de México, que es el Mexiquense hoy. Bueno, quiero hablar un poquito sobre mí, ¿sí? Soy María de la Asunción García Samper, ¿sí? Llevo mucho tiempo, muchos años, 40 años ya, trabajando en esta región de Ecatepec, Coacalco, Acolman, gran parte también de Tecámac. Y he hecho una trayectoria del Congreso de la región de los Lagos, que hace poco se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y que pronto se presentará mi libro, es el libro de Tres Somos Tres, es el arqueólogo Víctor Aribalzágar, María de la Asunción García Samper y dos compañeros más, sobre la arqueología de la Sierra de Guadalupe. Tengo, ya les digo, 60 libros sobre toda esta región noreste de la Cuenca de México, y he presentado varios libros. Uno muy interesante que les recomiendo, ¿sí? Es el de Mariana Leonor Suchimatzinacatlán Moctezuma, ¿sí? Está editado por el Centro de Estudios Mesoamericanos Asociación Civil. Y otro libro también muy importante es El Albarradón de Acarhuacán, ¿sí? O de los Virreyes, una historia nunca contada. Estos dos libros son centrales para entender, ¿sí?, todo el comportamiento de esta parte de la cuenca noroeste del Valle de México. ¿Y por qué? Bueno, porque son dos libros trascendentales que marcan toda mi trayectoria, ¿sí?, de trabajo, de historiar, porque se llama historiar, ¿sí?, trabajar con los documentos, por ejemplo, la arquitectura prehispánica o arquitectura colonial, según el monumento que estemos analizando, y también nos permite trabajar con archivos del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX que están en el Archivo General de la Nación y en otros archivos, ¿sí? Hemos trabajado también, pues el campo, el trabajo de campo es muy importante, y hemos caminado toda la sierra, son 36 kilómetros, ¿sí?, y 16 de ancho, y también hemos caminado en todo lo que es el cerro de Chiconautlitepec. O sea, he caminado toda la región porque es la manera, ¿sí?, de poder rescatar, ¿sí?, y poder trabajar, porque es un documento, la fotografía es un documento, los planos del siglo XVI, XVII, XVIII y los códices. Hay una infinidad de documentos que nos permiten, ¿sí?, poder rescatar la historia desde 15.000 años antes de Cristo hasta la actualidad. Es muy interesante, son 40 años de trabajar en esta región, ¿sí?, y por eso me estoy presentando con ustedes, ¿sí? Mi trabajo es la difusión cultural. Pertenezco al Centro de Estudios Mesoamericanos Asociación Civil, de la cual soy directora y que yo fundé, y también al patronato Amigos de Teclo. Somos varios las personas que lo componemos, la directiva, sí, somos 3 personas, y está Elvia Martínez Contreras, otro compañero, y yo como presidenta también del patronato. Lo que nos interesa a nosotros de veras es poder trabajar para ustedes, ¿sí? Esa es la importancia. Nosotros, sí, no, cuestiones económicas no las hemos tenido. Yo llevo 40 años, ¿sí?, dando, incluso cuando yo trabajaba en el Instituto Nacional de Antropología, parte de mi sueldo lo metía yo para poder historiar y publicar y hacerles llegar todos estos, toda la riqueza de nuestro pasado histórico, ¿sí? Esta es la trayectoria, y bueno, pues tengo muchos planes, muchos proyectos, ¿sí?, ya en puerta, que estamos trabajando. Pronto el tema que hemos tocado en este último programa de la semana pasada es la tradición de Día de Muertos,
pero quiero presentarle primero a mis dos amigos, ¿sí? Son los jóvenes que hacen posible estos programas. Yo soy Alejandro Telles, bienvenidos, buenas tardes. Yo soy Abril Lozano. Y bueno, pues vamos a hablar los tres porque como que hemos congeniado y yo creo que por el momento sí, vamos a platicar e integrar, ¿sí? Vamos a hablar sobre las calaveritas, Claro. y vamos a hablar después un poquito de la tradición, de las comidas tradicionales de nuestros pueblos. Me refiero más, queridos escuchan, queridos compañeros, a la comida tradicional de Día de Muertos. Los tamalitos, qué ricos, ¿sí? Son buenos. Sabrosos. Pero bueno, vamos a iniciar el programa para hablar de las calaveritas que ustedes han ya preparado, ¿sí? Y cómo, o sea, que nos hables un poquito sobre Claro. lo que, cómo se hace las calaveritas, dónde provienen, ¿sí? Y, o sea, tú tienes todo ese conocimiento y que nos puedas proporcionar para que nuestros radioescuchas tengan también, compartas ese conocimiento con Claro, ya usted ya mencionaba para empezar a cerrar esta bella época del año que se inicia desde la semana pasada y ahorita volvemos a tocar. Y es importante, realmente, es una tradición bastante importante en México y en otras partes de Latinoamérica. Claro, Y hablar de calaverita en México es bastante amplio. claro. Porque tenemos de las calaveritas que se hablan, las calaveritas literarias, bellas calaveritas literarias, y también las calaveritas de dulce, como las que tenemos aquí, de amaranto, de azúcar, de chocolate, y también el pedir calaverita, que también es importante, que también se ha confundido con el dulce o truco de otras naciones. Pero vamos a hablar un poco sobre esa historia. Empecemos por mencionar sobre pedir calaverita. ¿Qué es pedir calaverita en México, Lozano? Pues simplemente es una tradición que se lleva más por niños. Salen a las calles más en la noche acompañados de sus respectivos padres, tíos, abuelos, sus familiares. Y van a las casas de las demás personas y se comparte una empatía, ya que al ver a un niño pedir un dulce, pues se lo das y compartes felicidad. Claro, y de hecho esta tradición ha tenido bastantes transformaciones al pasar del tiempo. Claro. Porque si hablamos de algunos orígenes históricos, pues se remonta, según algunos historiadores, según en los inicios de los pueblos originarios de aquí de México, con un niño que tras no tener recursos para poner ofrendas, pedía para su calaverita, para su muerto, para su difunto. Y se le daba alimentos, se le daba frutas, se le daban cosas que habitualmente nosotros ponemos en la ofrenda. Posteriormente también se transformó a que se diera dinero directamente a los muchachos, a los jóvenes, para que se consumieran las cosas que ellos quisieran. Y ahora la conocemos por dar dulces también y también fruta. También podemos hablar sobre las calaveritas literarias. Las calaveritas literarias son una muy bella tradición mexicana que básicamente consiste también en incluir a la muerte dentro de la vida de los humanos. Según su cargo, puedes mofarte de tu jefe, puedes mofarte de tu hermano, de tu primo, de tu familia, de tus amigos. Y es la apertura que da. Realmente formamos versos que rimen entre sí, Claro. para nombrar lo que es la muerte realmente en México y lo que tiende a significar en este país. Ajá. Y las calaveritas dulces, que ya mencionábamos en el programa pasado, sobre la historia que se inicia también con sangre humana, después empiezan las transformaciones, los elementos que ya hay dentro de la gastronomía mexicana, cómo se empiezan a transformar, hasta llegar a lo que conocemos. Claro. Y bueno, ¿nos puedes hablar un poquito de o sea, podrías armar ahorita, ¿sí? Sin apuntar, sin preparar una calaverita? Se lo puedes, o sea, me lo puedes hacer a mí, o al compañero, O al periódico. o al periódico. Yo creo que al periódico. A ver si no. Sería más. Si quieres vamos a hacer algo. Vamos a hacer una dinámica. Claro. Lo completamos. Empieza Lozano, después sigue usted, después sigo yo. Tenemos que empezar a rimar entre los tres. Es una bella tradición mexicana, así que tenemos que conmemorarla para empezar a cerrar esta pequeña pero muy bonita tradición en México. Así que Claro. La muerte venía y decía: me voy a llevar a todos los del periódico
y la imprenta. Pero nuestro querido y amigo, ¿sí? Padrón, se espantó cuando le dijeron que iban a llevarse su imprenta y su periódico, y dijo, ¡oh no! ¡Oh no! Y se volteó y se volteó y muy enojado regañó a la calaca, que próxima se fue. Se fue la calaca con la licenciada Reina y le exclamó, ven conmigo y te llevaré a un lugar mejor. no, dijo, no, yo del periódico no me voy. ¿Por qué? Porque aquí sí soy feliz y además sí digo todo lo que estoy viendo, y tú, calaca, vete. No, estás tilica y flaca y no te queremos aquí, ni Padrón ni yo. Ok, la calaca también hizo un llamado al lector, quien muy contento lee el Mexiquense hoy. Muy bien, creo que le salió bien, muy bien. Hicimos Un aplauso por esa bella calaverita literaria. claro. Hay que hablar también sobre parte, ya para también empezar a cerrar esta tradición, Claro. parte de la comida tradicional. ¿Qué nos Sí. puede decir usted? Bueno, yo creo que vamos a, o sea, ya cerramos la parte con las calaveritas literarias, pero bueno, no podemos cerrar porque todo lo que es la literatura de las calaveritas, los, por ejemplo, lo de la Llorona, que ya lo Sí, ya tratamos, lo ¿no? tratamos, las leyendas. Lo del altar de muertos, la tradición de muertos, ¿sí? Entra también como parte de ello la comida tradicional. Quiero decirles que todos nuestros pueblos, por ejemplo, yo quiero mucho a un pueblo que se llama Santa María Tulpetlac, o también Santa María Chiconautla, porque en Santa María Chiconautla ahí empecé a trabajar toda la cuestión histórica, ¿no? Pero bueno, son pueblos tradicionales que tienen una gran riqueza, chicos, sobre la comida tradicional. Es una comida prehispánica que ha subsistido y que continuó en el siglo XVI, ¿sí? Tomó algunas cosas de la comida tradicional europea, pero no se contaminó completamente y hasta la actualidad subsiste, ¿sí? Ellos hacían los tamales, los tamalitos con, era pato, lo que cazaban, ¿sí? Con pato, pero ya los envolvían en las pencas del maguey, había muchos magueyes, es tierra de magueyes, es tierra de pulques, ¿sí? Y sacaban dulces también, una serie de dulces que formaban parte de esta comida tradicional, y los gusanos, ya se sacaban 3 diferentes tipos de gusanos, ¿no? Del maguey. Dos de la raíz y el otro se sacaba casi ya de la penca, ¿no? Es interesante como sacaban también un vinito. Qué rico el pulque. Sí, claro. ¿Lo has probado? Sí. Eso es parte de esa comida tradicional que tiene que ver con el Día de Muertos, ¿sí? Porque era lo que consumían los pueblos, incluso cuando llegaba gente de otras comunidades, ¿sí? Compartían sus alimentos. Y qué interesante que esa tradición también de recibir a los vecinos y compartir, por ejemplo, todos los alimentos que se ponen tanto en el panteón como los alimentos que se ponen en el altar de muertos, ¿sí? Sí. Eso no es una cuestión europea, eso es una cuestión muy de nuestros pueblos, porque de verdad, hasta el más humilde, hasta el más pobre, se abre y da lo poco que tiene. Eso es una manera de actuar única y exclusivamente de nuestros pueblos. Sí, claro. Es muy hermoso. ¿Tú qué nos puedes decir un poquito? Porque bueno, uno de los platillos son los gusanos del maguey, otro de los platillos es el tamal de pato, ¿sí?
Y otro de los platillos que traían es una cuestión que sacan de un mosquito, ¿sí? Que es el aguauque, que hacen unas tortas, ¿sí? Unas tortas, no sé si los No, jamás. riquísimo. Yo al final, cuando yo supe de dónde provenía el aguauque, yo dije, no, Me voy a morir. Pero, por ejemplo, en San Pedro Jalustó, hicieron esas tortas y me las comí, porque pues no podía yo como, o sea, Rechazar. si rechazar algo, ¿no? Ni siquiera el pulque. Y te digo una cosa, qué rico, lo probé, qué rico, y dije, bueno, ¿cuál es mi asco si es algo que sabe muy bien? Claro. Sí, y no nada más eso, hay infinidad de alimentos que conforman estas comidas tradicionales de nuestros grupos indígenas, porque los grupos que aquí vivieron eran otomís, chichimecas, pames. Ya les dije la vez pasada, en la parte de las dos Chiconautlas, ¿sí? Y San Isidro Tlautenco, pero ya en esta parte, sí, en el centro, eran también culturas otomís, chichimecas, pero ya estaba la parte de Tulpetla, Jalostó y Cuatitla, ya eran más grupos nahuas, más de filiación con la gente que se asentó en México Tenochtitlan, México Tlatelolco, Claro. y que, también cerca de Tenayuca, y el otro lado con Texcoco. Qué interesante, porque aportaron a el noreste de la cuenca de México una serie de platillos que está en proceso, queridos radioescuchas, los haremos llegar porque vamos a tener pronto, ¿sí? Para el año que entra, porque tengo ya muchos encuentros, ¿sí? Vamos a tener un coloquio sobre la comida tradicional allá en San Lucas Jolo, otra vez, ¿no? Los voy a invitar, me encantaría que tomen Claro. ustedes, porque va a haber una feria y se van a poner todos los alimentos que conformaban la costumbre gastronómica de todo el noreste de la cuenca de México. Se va a sacar un libro y se va a presentar. Es muy interesante ese rescate de nuestra identidad. Sí. Eso es lo que tenemos que hacer todos los que trabajamos, ¿sí? En historiar. Hablo de los cronistas, hablo de los antropólogos, hablo de toda esa gente que de alguna manera contribuye, ¿sí? Al rescate de nuestra historia. Qué interesante, ¿no creen ustedes? Claro, muy interesante también la transformación del tamal, ¿no? Que usted ya mencionaba sobre cómo nosotros lo conocemos habitualmente en la hoja de maíz, y a veces tiende a variar según la hoja de plátano, ¿sí me usted? Sí, pero no porque el plátano es más de las costas, Ujú. ¿entiendes? Pero aquí lo que se conocía era la del maíz, pero recuérdate que son chichimecas, y los chichimecas pues explotan lo que tienen. Ellos no son, en ese momento, no son, ¿cómo se llama? No son agricultores. Ujú. Entonces utilizan, sí explotan las pencas del maguey, ¿sí? En toda su extensión, y ellos son los que utilizan precisamente las pencas del agave para poder hacer el tamal. Ujú. Pero también no nada más el tamal, estábamos hablando, ¿verdad? Algo muy interesante es el Los michote. El michotes. michote no es un invento europeo, el michote se hace precisamente con las pencas también del maguey, ¿sí? Pero qué interesante. Utilizaban el conejo o utilizaban el venado, y por qué no, bueno, yo soy animalista también, defiendo a los animales, pero bueno, en aquella época, ¿sí? Se comía, se preparaba diferentes platillos, el tepezcuintle. Allá en Acolman lo vendían en los mercados. El tepezcuintle o el xoloscuintle es un perrito, ¿no? Y lo llevaban, lo alimentaban, engordaba y lo consumían. Un perro. Un perro, sí, sí. Wow. Son esos perros que dicen que son feos, ¿sí? No. Pero son bellos. Sí. Son bellos. A mí me gusta mucho la raza del xoloscuincle o del tepezcuintle, ¿no? Pero bueno,
Ellos tenían también aquí en Totorcingo, en el pueblo de Totorcingo, muy cerquita, o sea, es de Acolman, pero muy cerquita de San Isidro de Tlatenco. Es un pueblo hermoso, la verdad, bellísimo, con tradiciones increíbles, y bueno, que tienen una serie, o sea, ellos lo que más explotaban, ¿sí? Lo que más criaban era el guajolote. De Totor es ave, que se refiere al guajolote, cingo en lugar de los guajolotes, ¿no? Su topónimo incluso es así, tiene los guajolotes. Entonces había una gran variedad de alimentos que ellos utilizaban y que su conocimiento de la gastronomía es increíble. Tenían, por ejemplo, las fuentes hablan que allá en México Tenochtitlan, ¿sí? Moctezuma tenía 400 platillos diferentes. 400. Sí, porque, o sea, estamos hablando de la gastronomía en aquella época. Nosotros pero no un arroz nada más. Cada plato tenía su tepescuil. ¿Qué es eso? Es como una pequeña estufita de barro, ¿sí? Que mantenía calientes los platillos, ¿no? ¿Y qué creen, queridos amigos? El mantel no lo inventaron los europeos. El mantel ya lo utilizaba. Él utilizaba mesas con manteles, ¿sí? Le ponían platos, tenía la cuchara, caramba, y tenía, o sea, él comía y probaba de todos los platillos, o sea, era inmensa la gastronomía. Y bueno, las fuentes nos hablan de todos esos platillos, de esa gran gastronomía, pues que hay que rescatar también, ¿no creen? Sí. Yo creo que es una tradición porque cuántas familias no proponen y dicen, ¿por qué no vamos un domingo a comer barbacoa? Y sí, efectivamente, Edomex es un estado que es un municipio que es muy tradicional, que vayas y encuentres un puesto de barbacoa, vaya a saber que la carne se sirve en hojas de maguey. Claro. Y es muy rico. Y también los insectos, ¿no? Claro, pero déjame dar más tantito antes de que empiece. Claro. La barbacoa no es un invento europeo ni moderno, ¿sí? Ahora se hace de borrego, pero la barbacoa se hacía precisamente de venado, ¿sí? O utilizaban también el tepezcuincle, los escuincle, o no los van a llevar al micro. de totor, ¿sí? O sea, o de pato. La barbacoa, cuando llegan los españoles a México, Tenochtitlan, le manda Moctezuma algunos platillos a aquellos personajes que llegaban, ¿sí? Y entre ellos manda barbacoa. No es barbacoa de carne humana, no. Es barbacoa de diferentes animales que ellos les gustaban, o sea, comían, ¿no? Y, o sea, en la barbacoa y en la penca del maguey, bueno, pues es un invento mexicano, que ya se conocía en la tortilla, caray, qué rica. Ah, claro, es empleada para muchísimas cosas. Como los mexicanos transformamos el maíz desde crear sopes, guaraches, tacos, tostadas. Somos increíbles para transformar el maíz, ¿sabes? Y sabes que hubo una guerra de la tortilla y el pan. Hay un códice en Puebla, Tlaxcala, que lo tradujimos del náhuatl antiguo al náhuatl actual, y después se hizo la traducción al español, ¿sí? Donde se pelea en la corte española ya en Puebla y prohíbe a los indígenas, ¿cómo ven? Prohíbe consumir la tortilla. Igual que hicieron aquí para meter la cerveza, que prohibieron el consumo del pulque, allá fue la tortilla. ¿Quién creen que ganó? La tortilla, evidentemente. Ah, claro, claro. Los indígenas dijeron que de ninguna manera, ¿sí?, iban a comer pan. Y fue la guerra de la tortilla y el pan. Y ganó la tortilla. ¿Cómo ven ustedes? Y está, ¿sí? Sí, también, por ejemplo, hablábamos de los insectos, ¿no? De cómo aprovechábamos lo que realmente nos daba el entorno para alimentarnos. Claro. Y por ejemplo, si hablamos de términos ya actuales, insectos que aún se consumen y son comunes, podemos hablar del chapulín, ¿sí?, y de algunos gusanos, pero posiblemente no es ni la quinta parte de lo que se consumía.
Era muy grande incluso, queridos amigos, pues es que nos quitaron a los lagos, secaron los lagos, pero la verdad, sí, cuando existían los lagos, había una gran variedad de insectos, diferentes insectos en los lagos, que se consumían. Y existen recetas en nuestros pueblos, porque todavía los siguen consumiendo y los traen de otras partes. Pero aquí no, aquí por ejemplo Ecatepec y sus 9 pueblos que son 11 realmente, con San José Jajalpa y San Juan Acalhuacán, ¿sí? Esos pueblos no tenían tenían por ejemplo la agricultura, pero con todo lo que les daba el lago, con todo lo que les daba la sierra, ¿sí? Tenían alimentos, una gran variedad de alimentos, y por lo tanto tuvieron que recrear, ¿sí?, en sus cocinas una serie de platillos, ¿sí?, que sería increíble poderlos rescatar. Sí, claro, sí. Y también nosotros que hemos dejado de consumir también esos alimentos. Claro. Lo que pasa es que desconocemos cuáles eran, pero por ejemplo, en Tupetlatli yo rescaté, y en Ecatepec y en todos los pueblos, sí, se rescataron recetas. O sea, la misma comunidad, convocamos a la comunidad, y las mismas personas de los pueblos nos proporcionaron diferentes recetas de la gastronomía. Es precisamente ese libro el que vamos a sacar para marzo, para presentarlo, ¿sí? Claro. Y que sería importante poderlo poner en manos de ustedes, queridos radioescuchas. Es la comida prehispánica, colonial y actual. ¿Qué nos puedes decir tú? Pues me interesó mucho el tema de la tortilla, porque es la base de la gastronomía mexicana. Claro. ¿Qué comida no se acompaña con una tortilla? ¿Con maíz? Claro. De hecho somos muy hábiles. O sea, nosotros podemos no utilizar cubiertos y agarrar con una tortilla cualquier alimento. Fíjese, ahorita que mencionaba usted sobre los insectos, sobre las recetas, estaría bueno que hiciéramos un adelanto. Incluso que sea como nosotros probando cositas. ¿Qué tal si hacemos una cosa? Bueno, que para la próxima semana traigamos algunos platillos, no les estoy diciendo que traigamos muchos, pero que después podamos compartir entre todos nosotros, ¿no? Claro. Y invitemos también al ingeniero Padrón, para que lo prueben. Para que lo prueben, ¿sí? Yo podría traer algunos platillos, ¿sí?, el martes próximo, y ustedes que traigan también, pero que sean auténticamente de nuestro pueblo. Ustedes algunos son de Coacalco, no importa, Coacalco pertenecía a Ecatepec en la época incluso colonial, y hace más o menos 100 y pico de años todavía pertenecía, ¿no?, antes de que iniciese el municipio. Entonces, ¿qué tal? Me gusta mucho la propuesta. Así incitamos a la audiencia a preparar sus platillos que más les guste y que sean tradicionales. Claro, también fomentar no solo la cultura, como ya también es parte fundamental de este programa, sino también la gastronomía, que también es bastante importante en México y también se ha dejado un poco de lado. Perfecto. Y a ustedes, queridos radioescuchas, ¿por qué no vemos la manera de hacer una feria, ¿sí?, una feria de la comida tradicional de nuestros pueblos, y conjuntar a lo mejor Coacalco y Ecatepec, ¿sí?, y invitar a las amas de casa de nuestros pueblos hídricos originarios, de los que estamos hablando, para que presenten algún platillo. Ya daremos las instrucciones y veremos en esa feria cuáles son las premiaciones de los mejores platillos. Claro. ¿Sí, perfecto, me gustaría mucho. Perfecto. Entonces, queridos radioescuchas, así lo haremos, y el próximo martes nos vemos aquí. Claro que sí. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.